¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en una entrevista más en esta semana. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Mientras voy a ir comentándoles que Organizando Mamá es una página que más que todo es una ayuda a las mamás para que se puedan organizar en su día a día, ya sea en la casa, en el trabajo, en su emprendimiento y sobre todo con los niños. Básicamente me gusta mucho compartir todo lo que me funciona a mí en cuanto a organización. Me he especializado en organizar agendas, itinerarios, rutinas y poco a poco fui también aprendiendo a organizar el tema de varios ambientes de la casa y compaginar todo ello más las actividades de los niños. Entonces, Organizando Mamá es una página que se especializa en ayudar a las mamás en poder organizarse. ¿Ok? Y cada semana estoy haciendo entrevistas con personas que de repente nos puedan dar esa ayuda que necesitamos y que a veces no sabemos a quién recurrir. Entonces estoy entrevistando constantemente a distintas personas que de alguna manera no nos damos cuenta que como estamos nosotros afectamos también a nuestros niños, ¿no? Entonces es muy importante que como mamás estemos totalmente bien para poder transmitir, para poder ayudar a nuestros hijos. ¿Qué tal, César? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todas las personas que se van conectando nuevamente. Gracias por la invitación, gracias por este espacio y pues con ánimo siempre de compartir mucha información como siempre. Muy bien, César. Por favor, para las personas que de repente todavía no te conocen, ¿podrías contarnos un poco de tu historia? Claro que sí. A ver, vamos con eso. Bueno, mi nombre es César Espinosa, yo soy de Perú. Yo nací en el campo, en el pueblo, yo soy de provincia, soy de Huaraz. Y como todo niño, pues niño de pueblo con mucha escasez económica y también con, digamos, una historia, como cada uno de nosotros, pues diferente, ¿no? Yo no viví, por ejemplo, con mi papá, viví con mis abuelos, mi mamá viajaba mucho por el tema del trabajo y así crecí, pero siempre con las ganas y todo ese proceso me ayudó siempre para buscar salir adelante, progresar, ser mejor. Y así es como llegué a la universidad. Yo he estudiado ingeniería mecánica en la UNI, en la universidad más, digamos, más complicada en el tema de la ingeniería y las matemáticas, ¿no? Siempre que digo esto, dice, entonces tú eres muy inteligente. Bueno, tengo una inteligencia que es la inteligencia matemática, ¿no? La inteligencia no es que sea más inteligente que tú o que cualquier otra persona, ¿no? Todos tenemos inteligencias múltiples. Entonces, el, yo ya empezaba a desarrollarme en la carrera profesional, trabajé varios años, de menos a más como siempre. Sin embargo, siempre arrastraba, por ejemplo, un tema de baja autoestima, baja autoconfianza y sobre todo yo tenía mucho miedo a hablar en público, miedo a expresarme, tenía pánico escénico. Y aparte que todo eso arrastraba, pues diversos aspectos en mí que limitaban mi crecimiento, no solamente en lo profesional, pero el crecimiento en lo profesional empezó a preocuparme. Y por eso yo empecé a buscar algunas soluciones, algunas alternativas, y pues hace 9 años me topé con que había un mundo que hoy me encanta compartirlo, hoy me encanta, me apasiona poder transmitirlo y decirle a todas las personas, miren, hay esto que no existen en los colegios, no existen en las universidades, en los institutos, no existe en el sistema de educación tradicional, no hay esa información, como por ejemplo el tema que vamos a ver hoy, ¿no? La inteligencia emocional,
el tema de las emociones, cómo gestionar las emociones, qué son las emociones se pueden controlar o no, cómo las controlo, cómo las manejo, de dónde provienen, cuáles son y por qué es que esas emociones me atrapan y me causan problemas. Todo ese conocimiento, lamentablemente, pues la educación tradicional no nos la imparte y nosotros por intuición o por experiencia, aprendizajes, vamos por ahí llevando nuestras emociones. Sin embargo, ya hay mucho estudio al respecto y muchísima información que yo empecé a descubrir hace 9 años y hoy me apasiona mucho todo ese mundo de la mentalidad, las emociones, el ser, la esencia, la espiritualidad, y pues hoy ayudo a las personas compartiendo esa información y sanando a través de procesos, diferentes metodologías que yo manejo. Qué importante que es el tema de las emociones y en realidad a veces no le damos la atención debida, ¿no? Porque muchas veces, y bueno, y hablo desde el punto de papás, porque hoy vamos a hablar el tema de emociones que también involucra a los padres. Desde el punto de vista de papás, pues cuando un niño está expresando su emoción, es como que ya, shh, no llores, ¿no? Ya, shh, y no le damos esa atención debida, ¿no? Y es ahí, desde pequeñitos que se van formando, se van forjando en esas emociones de repente reprimidas o en esas emociones que muchas veces no están bien canalizadas, ¿no? Que a veces no se sabe si está triste o está frustrado, porque llora o está de cólera. Entonces, a veces no sabemos cómo conducir y es que para empezar a poder conducir a los niños, pues primero nosotros debemos de estar bien dirigidos, bien encaminados con el tema emocional para poder llevar de la mano a otro ser humano y ayudarle a expresar y a conectar debidamente bien con sus emociones, ¿no? Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están uniendo. Quiero dar la bienvenida a Gisette, a Medicina Biodescodificación, a Brisa Colors, a Jenny, a Gianmarco, Ángeles, a Cristian. Muchas gracias a Marisela, muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Pueden hacer sus preguntas, aprovechen a hacer las preguntas que tengan para que César nos las pueda resolver. Muy bien, César, entrando ya al tema de esta noche, que vamos a hablar de las emociones, y a mí me llamó bastante la atención cuando me dijiste, cuando yo te pregunté, ¿cómo es que voy a poner el tema? Y tú me dijiste cómo controlar las emociones y me quedé con esa duda que es como que controlar. ¿Se puede hacer eso? Exactamente. Puse ese título, el control emocional, porque es lo que nos enseñan, ¿no? Hay que controlar las emociones. Y siempre se dice, ¿no? Tienes que controlar tus emociones, tienes que controlarte. Y en realidad las emociones no se deben de controlar. No debemos de controlar las emociones. Entonces, lo que vamos a aprender esta noche es varios puntos, pero me gustaría que te quedaras al menos con uno, con una información, con una clave. Por ejemplo, las emociones no se deben de controlar. No hay que controlar las emociones, no hay que reprimir las emociones. Controlar es como mantener algo que en algún momento va a explotar, en algún momento va a salir, ¿no? Lo que tenemos que aprender es, primero, ¿qué son las emociones? Hablamos tanto de emociones, ¿no? Sin embargo, no sabemos qué son las emociones. ¿De dónde provienen? Bueno, las emociones son una reacción de nuestro cuerpo que así nace, así nosotros hemos sido formados, hemos sido creados, que nosotros tenemos cierta reacción de manera biológica, nuestro cuerpo reacciona, pero ¿de dónde? Y a esa reacción se le llama emoción, pero ¿de dónde nace? Principalmente nace de un pensamiento, de una creencia. Entonces nuestra mente emite un pensamiento y eso activa pues una emoción, una reacción en el cuerpo,
que puede ser, por ejemplo, las emociones más conocidas, miedo, tristeza, el, rabia, ¿no? Ira, culpa, eh, emociones primarias como por ejemplo la sorpresa, son emociones. Todos nacemos con emociones, emociones primarias. Un bebé siente miedo y está bien sentir miedo. Un bebé cuando necesita algo llora, cuando se golpea llora, cuando no ve a sus padres llora, siente tristeza y está bien sentir tristeza. Pero ¿qué pasa? Cuando ya vamos creciendo, pues nuestros padres nos enseñaron, ¿no? No llore. Entonces te dolía algo, pero tu papá te decía, no llores, no se llora, no se llora. Entonces uno se quedaba con las ganas de llorar y empezó a reprimir esa emoción, controlar esa emoción. No llores, es controlar. Al contrario, lo que debemos hacer es que la emoción fluya. Porque si tú te das cuenta, y esto como mamá, como padres, pues lo conocemos, ¿no? Un niño llora, cuando se golpea un bebé llora, pero llora así a desahogarse, pero al máximo, hasta le falta el aire, ¿no? Pero ahí llora un ratito y ya está, se le pasó. El dolor ya se le va. El dolor obviamente se le queda, pero ya no está quejándose, porque expulsó toda la tristeza, expulsó toda la emoción. Y ya él sigue jugando y él sigue intentando y hace lo mismo que le produjo ese dolor o lo que sea, ¿no? La emoción. Entonces, lo que tenemos que aprender es a no reprimir, no controlar las emociones, sino la palabra correcta, lo que debemos de aprender es a gestionar la emoción, administrar la emoción, hacernos conscientes de que nosotros tenemos emociones y que esas emociones van a fluir en todo momento, van a salir. No significa que cuando uno tenga el manejo emocional, la gestión emocional, no significa que vayas a tener cero emociones. Somos seres humanos. Los seres humanos pues estamos dotados de emociones. Somos un volcán de emociones. Vamos a tener tristeza, alegría, momentos de rabia, coraje, culpa, ganas de llorar, muchas emociones. Lo que nosotros tenemos que aprender es a gestionar las emociones y empezar a observar nuestras emociones, porque ahí viene otro punto de aprendizaje. Cuando el ser humano empieza a explotar en una emoción, cuando la emoción supera la inteligencia, la parte racional, el ser humano empieza a tomar malas decisiones, empieza a hacer lo que racionalmente y conscientemente no quería hacer. Es decir, para ponerlo mucho más simple, cuando las emociones suben, tu inteligencia baja. Cada vez que tu emoción sube, tu inteligencia baja. Por eso es que la abuelita siempre decía, ¿no? No tomes decisiones cuando estás con cólera, no decidas cuando estás muy enojado, no tomes decisiones y no tomes acciones desde esa emoción, porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Ujú. Está bien, así es. A veces no sabemos, como tú bien lo has mencionado, no sabemos cómo gestionar las emociones. Y es ahí donde comenzamos a acumular una serie de situaciones y llega al punto hasta que explotamos. Y cuando explotamos, es ahí donde corremos peligro, porque podemos tomar malas decisiones, podemos decir cosas innecesarias o hacer mucho daño, ¿no? A veces las palabras hacen mucho daño y es ahí donde después que pasa ese momento, ese furor, ¿no? Recapacitamos o nos damos cuenta y comenzamos a querer reparar, ¿no? Pero ya el daño está hecho. Y es muy difícil manejar eso o gestionar eso
con los niños. Es un poquito complicado y nosotras como mamás a veces llegamos a un punto de límite de paciencia en el que no sabemos ya cómo seguir manejando esa situación con el niño, cómo ayudarle a que entienda o cómo dirigir sus emociones, ayudarle a que lo sienta, ¿no? Eh, y a veces, pues, en nuestra desesperación cometemos muchas veces esos errores, ¿no? De alzar muy fuerte la voz, o a veces nos vamos hasta con las manos, a veces queremos hacerle sentir con la mano o con algo más, ¿no? Y es un poco complicado manejar desde ahí o gestionar desde ahí las emociones. ¿No es así, César? Efectivamente, tenemos mucho que aprender en el tema de las emociones. Definitivamente, pues estamos en la era de la inteligencia emocional. Se está hablando mucho y qué bueno, cada vez más con respecto a la inteligencia emocional, ¿no? Lo que tenemos que aprender siempre es que, pues, la emoción es natural del ser humano. Y en los niños igual va a empezar a fluir, va a empezar a salir la emoción. Entonces, lo que nosotros tenemos como padres, tenemos que aprender es a, primero, no contagiarnos de esa emoción, porque las emociones también contagian. Por ejemplo, si yo estoy feliz y sonrío o me pongo a reír, pues las personas que están a mi alrededor no saben por qué estoy riendo, pero igual les va a dar risa. De igual manera, las emociones son contagiosas. Entonces, cuando nosotros vemos, como por ejemplo, ¿no? Como padres, y esto lo estoy experimentando, pues cuando tu hijo siente alguna emoción, expresa alguna emoción, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Tú te espejeas con tu hijo, porque nuestros hijos son un espejo. Por la ley del espejo, ¿no? Que esto es un tema mucho más profundo, pero vamos a abarcarlo así rápidamente, de forma práctica. Tus hijos son tu espejo. Entonces, lo que tu hijo esté sintiendo, de alguna manera también va a desencadenar, va a detonar la misma emoción dentro de ti. Entonces, si tú no has trabajado, si tú cargas, almacenas emociones, si tú estás, pues, digamos, enfermo emocionalmente, porque se puede enfermar emocionalmente, si tú cargas demasiadas emociones, pues estas emociones van a aflorar. Y es por eso que sientes demasiado lo que tu hijo está sintiendo. Me explico un poco mejor. Cuando uno sana emocionalmente, pues ya no, es como si tú te vieras en el espejo, pero ya no ves una herida en el espejo. Ya no te duele. Entonces, como ya no te duele, no te afecta mucho, pues ya puedes ayudar de mejor manera a guiar su emoción, a trabajar su emoción a tu hijo. Pero ¿qué pasa cuando te contagias emocionalmente? Existe ese impacto. Tu hijo se enoja o llora y a ti también, en ti activa también tal vez una emoción que pues a ti también te dolía de niño ciertas cosas, te afectaba estar, de que te molestaban en el colegio y tú pues tenías que soportar todo ese bullying y te daba cólera. Y entonces cuando tu hijo dice, me están haciendo bromas en el colegio y tú, ¿quién ha sido? Y te enojas, pero no te estás enojando con lo que está sucediendo con el niño, sino te estás enojando contigo mismo, con lo que hay dentro de ti, con tus experiencias, estás activando nuevamente tus propias experiencias. Y eso sucede mucho en los padres porque no hemos aprendido a trabajar nuestras emociones. Por eso es muy importante, y muchas veces lo posteo y comparto esto.
tenemos como padres, tenemos una gran responsabilidad, no solamente de educar así con las herramientas que tenemos que sanar, tenemos que aprender a gestionar, liberarnos emocionalmente, porque nuestro cuerpo ha almacenado emociones a lo largo de nuestra vida y nosotros guardamos mucha ira, guardamos resentimientos, cólera, enojo, tristezas, guardamos muchas emociones como la culpa, por ejemplo, y con todas esas emociones es que estamos educando y estamos llenando un envase, ¿no? Que es nuestro hijo, que llega como un envase vacío. Y nosotros estamos educándolo en base a nuestras propias emociones. Y eso tenemos que tomar conciencia como padres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una mamá está enojada con su esposo, con su ex esposo? Entonces está muy enojada porque sucedió X cosas o se separaron, se divorciaron, por ahí tal vez existió infidelidad, X cosas. Entonces está enojada con el papá, muy enojado, pero todo ese enojo, toda esa rabia la va a estar constantemente almacenando también en su hijo o en su hija. Entonces, desde esa emoción de la rabia, porque no ha aprendido a liberarlo, a sanar, a perdonar, pues está también afectando a su hijo. Y va a estar pues proyectando su propia emoción, su propio enojo en su hijo. Incluso lo va a empezar a programar de esa manera, que los hombres son, por ejemplo, si tiene una hija, ¿no? Que los hombres no confíes en los hombres, no hay que confiar en los hombres son unos, ¿no? Ya sabemos ya. Todos los hombres son iguales, todos los hombres son así, y la niña puede ir creciendo, creyendo eso, sin entender eso, y luego lo va a hacer suyo. Entonces, nosotros hemos crecido de la misma manera. Nosotros hemos almacenado, vamos cargando con emociones que no nos corresponden, que los aprendimos de papá, de mamá, del abuelito, de la abuelita. Cargamos con creencias, cargamos con responsabilidades que no nos corresponden. Por todo eso, es muy importante nosotros como papás tomar mucha conciencia y empezar a sanar, empezar a liberar esas emociones, empezar a reprogramar esas creencias limitantes, esas creencias tóxicas, esos pensamientos que no nos hacen bien. Y es más, no son nuestros, ¿no? Lo cargamos, lo hemos aprendido. Son las mismas creencias que muchas veces se transmiten de generación en generación, que producen esas emociones que luego con esas mismas emociones estamos pues también educando a nuestros hijos. Entonces tenemos que ser muy conscientes, tomar mucha responsabilidad y empezar a sanar. A mí realmente muchas veces me preguntan, ¿no? César, mi hijito está pasando por esto, mi hijita está pasando por esto, ¿tú lo puedes ayudar? Y yo pregunto, ¿y ustedes? Y a los padres, ¿no? ¿Y tú has sanado? ¿Y tú has tomado algún taller? ¿Has tomado algunas sesiones? ¿Has tomado has trabajado en ti? Me dicen, no, pero es que yo no, lo mío no importa, yo quiero que mi hijo esté bien. Es imposible que tu hijo esté bien si tú no estás bien. Y esa verdad duele realmente. Es imposible que tus hijos estén bien si tú no estás bien. ¿Ok? Por ahí Eso es vamos saludando cierto. a todas las personas que Eso se es van muy conectando. cierto. Qué lindo, qué lindo. Comenten, escriban, compartan. Regálenos muchos corazones. Toquen, toquen, toquen así la pantalla para que salgan muchos, muchos corazones. Eso es cierto, porque a veces cuando no estamos bien, el niño comienza a actuar de la manera en la que nosotros nos estamos, como nos estamos comportando, como nos estamos expresando, como nos estamos relacionando. Y cuando comienza el niño a tener problemas, piensan que es el niño el problema, cuando no ven un poquito más allá, y es que comienza desde los padres el problema, ¿no? Y ese se ve algo muy común en el colegio.
En el colegio dicen, ese niño grita mucho, ese niño se expresa mal, habla malas palabras, ese niño no puede estar quieto, y ese niño, o ese niño pegó, ese niño le pegó a alguien, y yo lo primero que me pregunto, y siempre lo he hecho, es, ¿cómo están los papás? Porque desde ahí, o qué está sucediendo en su casa, porque es ahí donde comienza a radicar el problema para el niño. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando, a Evelyn, Cecilia, Adriana, acá también está Lucila, y Cecilia nos hace como que una pregunta, dice, ahora que estoy embarazada, siento que los más mínimos gestos o cuando mi pareja reniega, reniegan a hacer algunas actividades, me duele y me pongo a llorar. Acá dice, a la vez me siento mal porque quiero transmitirle solo emociones positivas a mi bebé. ¿Cómo manejar esas o cómo gestionar esas emociones? Porque definitivamente cuando una mujer está pasando por ese proceso del embarazo, y no digo hermoso proceso del embarazo porque ya hay que dejar de romantizar el embarazo, no es tan hermoso para todos. Y eso no quiero decir que tener hijos no sea hermoso, sino es que el proceso no lo es. Muchas veces tenemos este conflicto con la pareja y ahí también hay un detalle, ¿no? Hay un detalle bien curioso que sucede, que sí me ha tocado ya varias clientas que me dicen lo mismo, que es que el hombre se siente como que, ¿no? La pareja, ya sea el esposo, ya sea el novio, se siente como que rechazado o se siente como que no está incluido en las rutinas, en los días a días, en los pensamientos de la mamá. Y ahí comienza ese conflicto también por parte de la pareja, que no está entendiendo el proceso de la mamá, y la mamá que quiere un poco controlar o gestionar esas emociones para poder transmitirle lo mejor al bebé. ¿Cómo podemos hacer, César? Wow, es todo un reto, ¿no? Es un reto y requiere mucha preparación que no la hemos tenido. Pues nosotros llegamos a formar una relación y tal vez llegamos a ser padres por primera, por segunda, por tercera vez, pero nunca nos hemos preparado para eso emocionalmente. Lo hacemos de manera muy, eh, intuitiva, ¿no? Y estamos lejos de hacer bien las cosas muchas veces. Y ahí viene un trabajo en equipo. Pues para eso es importante el trabajo de papá y de mamá, que tiene que ser previos, tiene que ser constante el aprendizaje, el crecimiento, el tomar conciencia. Y como parejas, pues obviamente cuando la mujer está embarazada, pasa por ciertos procesos, como bien lo mencionas, pues es todo un reto. La mujer pues se vuelve mucho más, cambia totalmente, sus emociones tienen picos mayores y para eso está la pareja que tiene que acompañarlo en ese proceso. Pero pues, por ejemplo, en este live están conectados y de todas las personas conectadas, seguramente la gran minoría son varones, porque los varones todavía no despertamos mucho esta conciencia. Entonces, creemos de que no necesitamos esta información por programación simplemente, ¿no? Pero en realidad sí necesitamos aprender también a aprender todos estos puntos para acompañar de la mejor manera a nuestras parejas en ese proceso del embarazo. Entonces es obvio, es lógico que la mujer pues de repente le va a dar enojo, algo que normalmente no le enojaba, le va a dar asco. Yo recuerdo cuando tú estabas embarazada, por ejemplo, pues no sentías, te incomodaba mucho los aromas, hasta el aroma del champú, del jabón, y pues era obvio que yo tenía que
ayudarte en ese aspecto, ¿no? Entonces, hasta para ponerme el desodorante, tenía que irme lo más lejos posible para que no te afectara, porque todo eso afecta. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿no? Para sacar adelante, pues, y para llevar el tema del embarazo lo más bonito posible, lo más en paz, en calma, para que justamente, como lo decía, como lo mencionaba, ¿quién? Claro, Karma. como lo mencionaba, claro, este, lleve su embarazo con las mejores emociones, porque la mujer transmite esas emociones a su bebé. Hoy está demostrado, la ciencia ya lo ha demostrado, que el bebé en el vientre se alimenta no solamente del oxígeno, no solamente de las vitaminas, las proteínas, sino también se alimenta emocionalmente de la mamá. Y también el papá puede aportar, claro que puede aportar. Por ejemplo, el bebé en cierto, al cuarto mes, creo, ya tiene desarrollados los oídos, ya empieza a escuchar. Y si papá, pues se le acerca, le habla, el bebé ya empieza a identificar. Si le habla bonito, empieza a identificar. Entonces, es todo un trabajo el tema del embarazo, ¿no? Para poder llevar, digamos, el En proceso en realidad, paz y sí. poder transmitir y poder, pues, generar ese clima de emociones positivas para que el bebé crezca, siga creciendo, siga desarrollándose y pues venga al mundo de la mejor manera, ¿no? Pero es todo un reto realmente, ¿no? Hay mucho que trabajar y aún así eh, podamos aprender intelectualmente ciertos conceptos, llevarlos a la práctica es el siguiente reto, porque no es fácil llevarlos a la práctica cuando uno está cargado emocionalmente. Porque, como bien lo decías también, el hombre, cuando pues la mujer está embarazada, pues se siente de alguna manera rechazado, se siente aislado. Entonces, si el varón ha sufrido, por ejemplo, tiene heridas de la infancia como el abandono, el rechazo, pues va a sentir dolor, va a activar esas heridas emocionales de su infancia, las va a activar en su presente y se va a sentir mal también. Entonces también entra en un conflicto que ya ahora ella ya no me habla igual, ya no es tan cariñosa como antes, ya no me da besitos cuando llega, cuando se despide, entonces empieza a sentirse mal, pero como no entiende emocionalmente lo que le está pasando, también entra en conflicto y lo más fácil pues es ir al ataque, ¿no? Y empiezan las discusiones y empiezan las riñas es todo un reto ese proceso, ¿no? Así es, sí, es un poco complicado, sobre todo si no estás emocionalmente maduro, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema del embarazo, pues es un poco, no difícil, pero sí es todo un reto para la mujer, porque en su proceso ella lo único que está pensando es en el bebé y su máxima preocupación es preservar esa vida y es un instinto que ni siquiera racionalmente nos damos cuenta, pero es algo que sale, ¿no? Es algo racional. Entonces comenzamos nosotras a proteger a esa vida que está creciendo dentro de nosotras, sumado a todos los cambios físicos y emocionales que vienen, ¿no? Y que una pareja esté emocionalmente madura, pues realmente eso lo hace mucho más fácil. Es increíble cómo una persona puede cambiar una situación y que lo haga mucho, mucho mejor, ¿no? Acá Sujei dice, buenas noches, Sujei, ¿cómo estás? Dice, tienes mucha razón, primero es sanar uno y luego todo fluye en bien de ellos. Así es. Acá Gianmarco dice, gracias César y Malena por compartir. Lili Mabel dice, saludos desde Argentina. El embarazo dice, el embarazo es generar vida, es maravilloso, cada cual lo vive como puede. Así es, cada uno tiene distintos procesos, distintas situaciones y lo vive como puede. ¿No? Volviendo un poco al tema, porque nos desviamos para el embarazo, pero volviendo un poco al tema, el tema de esta noche,
que es cómo gestionar tus emociones, más que todo, cómo gestionar los papás las emociones para que se pueda reflejar en los niños. ¿No? Porque ahí es donde comenzamos a tener ciertas dificultades y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos propiciando que los niños reaccionen de ciertas maneras o que tengan ciertas conductas no adecuadas y pensamos que el niño está mal. Y quería justo comentarles que hoy estuve en la reunión de la entrega de informes del primer bimestre del colegio de Fabio, estuvimos reunidas con las profesoras y algunas mamás que pudieron estar presentes, la constante queja, por decirlo así, de la profesora era que el niño habla muy fuerte, que el niño corre, y que el niño, y que el niño, y que el niño, ¿no? Y ahí hay otra situación también, César. ¿Cómo es que podemos entender ese proceso de niño, que para mí es de lo más natural, pero cómo conducir, cómo manejar esa situación del proceso del niño de que está viviendo esa etapa y esa expresión libre que todavía como que no se da cuenta de los lugares, de las situaciones en las que sí puede y no puede? ¿Cómo como papás podemos conducir o hablarles a nuestros niños para que entiendan adecuadamente sin reprimir esas situaciones, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Efectivamente, vivimos en un mundo lleno de reglas, normas y costumbres, ¿no? Que de alguna manera los niños llegan a este mundo y pues no conocen esas reglas, no conocen esas normas. Y como esencia rompen con todo eso, pues no entienden del concepto de las normas, de todas las costumbres que nosotros ya lo hemos aprendido por las buenas o por las malas, pero lo hemos aprendido. Entonces, ahí viene un tema que como padres tenemos que empezar a tomar conciencia. Es que, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde radica la libertad verdadera de un ser humano? La libertad es tomar decisiones y tomar acciones desde tu propia esencia, desde tus propias costumbres, desde tus propios conceptos, desde tu ser. Y aquí entramos un poquito más a lo espiritual, porque nosotros somos en esencia seres espirituales. Y nuestra esencia, nuestro verdadero ser, pues es un alma libre. Entonces, siempre vamos a tener esa intención de querer ser libres. Y muchas veces por eso como adultos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estas normas? Pero vivimos en un mundo de puras reglas y normas y nos han educado así. El colegio nos educa así. Tienes que sentarte de una determinada manera. No puedes ir vestido con cualquier ropa, no puedes ir con una ropa cómoda. ¿Por qué? Porque todos van con un uniforme. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, todos tienen que ir con uniforme. Entonces, nos vamos dando cuenta que la educación, la cultura, nuestros padres nos han adiestrado según su forma y su manera, que ellos también han sido adiestrados. Pero el niño nace y empieza a crecer pues con esa libertad, ¿no? Quiere hacer lo que le gusta, quiere comer solo lo que le gusta, quiere hacer lo que se le da la gana, lo que quiere hacerlo. Pero nosotros ahí estamos poniéndole los límites, ¿por qué? Y muchas veces nos enojamos también con ellos y no entendemos y los forzamos, incluso los castigamos, porque a nosotros nos enseñaron, nos programaron de que si no, pues puede ser un delincuente, si no va a hacer lo que se le pega la gana y va a robar, va a asesinar, se va a drogar, y ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que aprender es que el ser humano, desde su esencia, es bueno.
desde su esencia, el ser humano es bueno. Entonces, cuando nosotros aprendamos a conectar con esta esencia, primero como padres, siempre primero como padres, aprendamos a conectar con nuestra esencia, reconocer ese ser que nosotros somos y empezar a darnos cuenta que sí, pues vivimos en un mundo muy cuadriculado, donde tenemos que comer de una determinada manera, tenemos que vestirnos de una determinada manera. Nosotros muchas veces queremos ser libres, ¿no? Queremos, por ejemplo, cuando hacemos talleres siempre las personas preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo ir vestido? Como quieras, o sea, ven de manera cómoda, ¿no? Ponte de la manera, ponte algo que te haga sentir cómodo, porque vamos a hacer ejercicios y dinámicas, pues, donde no necesitas una prenda especial, no necesitas, pues, un uniforme ni nada de eso, ¿no? Pero tenemos que recuperar, conectar con esa libertad y desde ahí empezar a educar a nuestros hijos, pero desde su esencia. Empezar a educar a los hijos desde los valores, pero desde su ser. Empezar a reconocer que cada ser humano, cada niño es totalmente diferente, es único, es independiente, es único, todos somos únicos. Entonces, reconocer la autenticidad de cada ser humano. Como padres, primero reconocer mi autenticidad. Yo soy único y extraordinario, nadie es igual a mí. Yo no me puedo comparar, igualar a otras personas. Por más que el sistema me compare siempre, y me ha comparado y me ha encasillado siempre. Al colegio iba con el mismo uniforme que los 40 amigos que tenía. Al trabajo voy con la misma camisa, con el mismo pantalón, con el mismo uniforme, con el mismo traje, con todos los trabajadores con los que voy. Y a mí en el trabajo no me gustaba ponerme la camisa esa de ingeniero, no me gustaba ponerme el chaleco de ingeniero, pero tenía que ponérmelo, no quedaba de otra, ¿no? A todos nos ponen en el mismo casillero. Entonces, nosotros queremos hacer lo mismo con los hijos y está mal. Lo que tenemos que trabajar es en su autenticidad, reconocer sus verdaderos valores. Y si nosotros aprendemos a educarlos bien, educarlos en valores, educarlos en esencia, no importa las acciones, si hoy en día habla, grita, habla fuerte, no respeta ciertas normas, ciertas reglas en el colegio, por ejemplo, las normas tradicionales que para los adultos pues nos ha sido impuesta y un niño tiene que callarse cuando los adultos hablan, cosas así, ¿no? Que un niño tiene que ponerse de pie cuando entran los mayores y por respeto, porque si no, no va a aprender a respetar. Si es que nosotros estamos haciendo eso, prácticamente les estamos cortando las alas y estamos también limitando mucho a un ser humano, a la autenticidad de un ser humano. Lo estamos limitando totalmente. Que ahora, en este momento, o sea, cuando es niño, será cómodo para nosotros, ¿no? Tener un niño calladito, un niño educadito, pero ¿qué pasa cuando has encasillado a un niño? Lo has callado, lo has encasillado, lo has educado, supuestamente es educadito, entonces ya no hace nada, para todo pide permiso, para todo pregunta, consulta, y los padres decimos, uy, qué educaditos son los hijos, qué educadito es tu hijo. Y así va creciendo y cuando tenga 16 años, 18 años, y tú le digas, ya ahora vas a postular a la universidad y te va a preguntar, ya, ¿y a qué universidad postulo? Ya, ¿y qué estudio? Y te va a preguntar y tú le vas a decir, pero estudia lo que te gusta, pero es que no sé qué me gusta, dime tú, porque tú siempre me has dicho lo que tengo que hacer. En cambio, si nosotros educamos desde la libertad, no desde el libertinaje, es muy diferente, confundimos demasiado, desde la libertad. Y reconocemos la autenticidad en cada persona y los dejamos ser, es un poco incómodo ahora. Claro, como padres, incluso como profesores, como maestros, va a ser muy incómodo tener niños que pues hablen y salten y griten y hagan lo que sea y estén
por ejemplo, hoy por hoy hay muchos niños que son kinestésicos y los niños kinestésicos pues no pueden estar sentaditos. ¿Por qué? Porque se aburren, no entienden, tienen que estar parando, tienen que estar moviéndose, tienen que estar agarrando algo, tocando algo. Pero no significa que no estén prestando atención. A nosotros nos enseñaron que la única manera de prestar atención es estar sentadito, como soldaditos, ¿no? En posición de firmes o de columna a cubrir y estar mirando un solo punto para prestar atención. No, los seres humanos somos diferentes y las personas kinestésicas, los niños kinestésicos necesitan estar en movimiento, si no, no aprenden. Necesitan estar en constante movimiento. Por eso pueden estar levantándose y pueden estar caminando y pueden estar sentados en el piso, pueden estar echados en el piso. Pero claro, el sistema tradicional no permite eso. Por eso nos falta muchísimo para aprender en el tema emocional y en todos estos aspectos. Entonces, pues tenemos conflictos hoy en día con nuestros hijos, ¿no? En eso tienes toda la razón. Y realmente es, como tú dices, ¿no? Confundir la libertad con el libertinaje es muy fácil y muchas veces piensan que uno está criando a un niño en libertinaje, pero en realidad dentro de esa libertad, pues sí hay ciertas normas de convivencia. A mí me gusta llamarle las normas de convivencia, ¿no? Aquí, acá, Lili Mabel dice, el problema, César, es que también vivimos en sociedad, podemos enseñar las dos posturas. Y es ahí donde ese tema de la sociedad es tan complicado porque a mí me ha tocado ir a reuniones con mis hijos en donde los niños tienen que portarse de cierta manera porque la sociedad te lo pide, pero yo digo, no son adultos, son niños. Entonces, son situaciones para mí que a veces no conlleva o no lleva a ciertos comportamientos. El tema del respeto mutuo, el tema del respeto de la persona, no significa de que tengas que estar callado o que no puedas expresar o que no puedas dar tu opinión o que no puedas refutar, que no puedas preguntar o cuestionar. Constantemente tengo un niño que me cuestiona absolutamente todo y sí, a veces llega un momento en el que digo, ya, basta, dame un tiempo, tiempo fuera, pero me gusta porque está constantemente pensando si le conviene o no le conviene lo que le he dicho, si le conviene o no le conviene hacerlo, y está todo el tiempo tomando sus propias decisiones y también asumiendo sus consecuencias, que es algo que hay que enseñarle a los niños y que por protegerlo de sus consecuencias, mejor le decimos que no vaya o que no haga para que no se equivoque y así no lo dejamos que se equivoque y los estamos protegiendo, ¿no? Y es bien curioso lo que tú bien has mencionado, que es algo que antiguamente yo escuchaba, que decía a los niños menores se les decía, no hay que hablar, no hables mientras que los adultos hablan, ¿ok? Bueno, vas a tener unos niños bien robotizados, calladitos, pero el tema es que cuando llega la adolescencia, es como que este chico no habla, este chico no me viene a comunicar nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la confianza? Yo estoy para ayudarte, yo estoy para apoyarte, ¿no? Pero en su momento le dijiste que no hablara, ¿no? En su momento le dijiste que no llorara, ¿no? Entonces comienzan a acumular ellos también todas esas emociones, a reprimir todas esas emociones que luego nosotros mismos lo hemos propiciado como padres, creyendo obviamente que estamos haciendo lo mejor, porque cada padre hace lo mejor que puede para sus hijos, pero muchas veces hacemos lo mejor desde lo que nosotros estamos dañados o desde nuestro miedo, ¿no? O de nuestra educación que nos han dado, que definitivamente hay que ir adaptándola a la nueva era, a las nuevas situaciones en las que estamos. ¿No es así? Acá dice, Lili dice, el respeto, no leo, el respeto y los valores están primero, los adultos debemos darle el valor que los niños tienen porque
se los ningunea o desvalora. Totalmente de acuerdo contigo, Liti. Ahora los niños son protagonistas, pero para que un niño pueda ser protagonista, ese padre también tiene que ser un buen protagonista desde lo saludable, ¿no? Desde lo sano. César, por favor, coméntanos. Sé que estás haciendo un taller, muchos talleres, pero comenta para sanando relación de papás. Claro que sí. Bueno, dentro del proceso de ese conocimiento emocional, sanación emocional, pues hay muchas maneras, ¿no? Muchas formas. Puedes empezar sanando tus heridas de la infancia, puedes empezar perdonando, haciendo procesos de liberación. Pero una parte importante y muy, muy importante y fundamental que todos deberíamos de hacer es sanar la relación con tu papá y tu mamá. Sanar la relación con tus padres. Porque nuestros padres son figuras de autoridad. Los hayamos conocido o no los hayamos conocido, hayamos vivido con ellos o no, estén vivos o estén muertos, es importantísima la relación que nosotros tenemos con papá y con mamá. Y aquí hay dos puntos importantes que la mayoría confunde. Dicen, pero César, hoy me llevo bien con mi papá y con mi mamá. Claro, porque ya ellos están pues mayores, ya no gritan, ya no tienen autoridad frente a ti de manera consciente. Tú dices, bueno, ahora me llevo bien con ellos, pero de manera inconsciente tienes muchos conflictos porque en tu infancia pues percibiste algunos de repente abandonos, maltratos, abusos de parte de ellos. Entonces, no importa cómo tú creas a nivel consciente que está tu relación el día de hoy con tus padres, sino cómo tú percibes a nivel inconsciente esa relación que has tenido en tu infancia. Y en tu infancia, pues, en nuestra infancia ha sido muy dura para la gran mayoría, ¿no? Hemos sufrido maltratos muchas veces, maltratos psicológicos, maltratos físicos también. Hemos sufrido abandonos, humillaciones, diferentes, o sobreprotección, que también, ojo, también limita mucho a la persona en la actualidad. Sobreprotección tanto de papá o de mamá. Porque pues papá y mamá son figuras de autoridad siempre importantes para nosotros. Entonces, es importante sanar esta relación, llevar esta relación en paz, a nivel mental, a nivel interno. No necesitamos que nuestros padres estén vivos o estén cerca, no necesitamos hacer un trabajo físico con ellos. Lo que necesitamos es sanar esa relación que está de manera muy inconsciente en nuestros recuerdos a nivel neuronal. Y para eso necesitamos pues aprender a liberar, aprender a digamos, entender lo que nuestros padres hicieron y empezar a reprogramarlos, empezar a modificarlo, empezar a cambiar la interpretación que tenemos de nuestro pasado con referencia a papá y a mamá. Y cuando hacemos eso, pues logramos algo que se llama mayor paz, mayor plenitud, y desde ahí podemos tener mejores resultados, no solamente en lo profesional, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, una mujer que no haya tenido una buena relación con su papá, por lo general, va a tener conflictos y va a tener retos y va a tener problemas con figuras de autoridad paterna. Por ejemplo, no se va a llevar bien con la pareja, no va a encontrar a la pareja adecuada, no se va a llevar bien con el jefe, con el cliente, con el socio, va a tener muchos retos con figuras de autoridad paterna. Entonces, es importante sanar esta relación con papá y con mamá. Es uno de los puntos por los cuales una persona debe empezar su proceso de autoconocimiento y autosanación.
Yo tengo un taller virtual y un taller presencial que lo vamos a estar dictando el presencial el próximo sábado 4 de junio aquí en Lima, Perú. Y pues es un taller muy, muy poderosísimo, muy importante, profundo, talleres profundos, profundos, así como eh, talleres que realmente generan un cambio en ti, realmente. En un día tú puedes generar un cambio a nivel emocional muy intenso, muy fuerte. ¿Es posible? Sí es posible. Claro que necesitas pues realizar un trabajo, ¿no? Yo te llevo de la mano, te guío en el proceso y ya depende de cada persona a qué profundidad empieza a trabajar y realmente funciona mucho y es muy importante que cada persona pueda sanar su relación con papá y con mamá. ¿Para qué? Para que pueda también aprender a ser mejor papá o mejor mamá. ¿Bien? Ujú, muy bien, muchas gracias, César. Espero que esta entrevista les haya servido bastante. La verdad es que no pensé que íbamos a hablar de tantos temas, pero ahí comenzó a surgir las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, a Jacqueline Flores, a Frutas y Verduras, a Amanecer, a Jenny Tello. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando y que nos han hecho comentarios y las preguntas sobre todo. Y, y efectivamente es algo muy importante el tema de sanar relación con papá y con mamá. Yo particularmente, personalmente, lo he hecho esas sesiones y el cambio, y realmente el cambio que hace en tu inconsciente es abismal, ¿no? Y sobre todo porque desde la comprensión de por qué mamá, por qué papá hicieron eso, desde sanar a tu propia niña, desde a tu niña, decirle que todo va a estar bien, hablarle a tu niña, regresar ahí y poder ahora hablarle a tu niño, a tu hijo, ¿no? Y transmitirle esa tranquilidad o esa seguridad, es realmente eso para mí no tiene precio, ¿no? Realmente eso no se puede ponerle un valor porque es un poco complicado poder educar a un ser humano si nosotros no estamos sanos, ¿no? Emocionalmente. Y estar ese sano y poder desde ahí, desde el amor, desde la comprensión, desde el respeto, desde la tolerancia, que muchas veces nos hacen falta a diario, y desde ahí poder educar a un niño y conducirlo para que sea una persona de bien, para que sea una buena persona o como dicen, un buen cristiano, es un poco complicado, ¿no? Y yo de verdad que te agradezco un montón porque en su momento también hice esas sesiones contigo, también yo he pasado todo ese proceso y en realidad he pasado muchos más procesos, ¿no? Que nos ayudan, que poder mejorar y también poder darle lo mejor a nuestros niños, ¿no? Sobre todo en la parte emocional, que es un tema que no se habla mucho y que lamentablemente, a mi opinión personal, lamentablemente en los colegios no se trata como se debe. No se trata como se debe, no se está dando, como quien dice, en la punta, porque se habla para mí de manera muy superficial, se habla muy cuadriculado, muy teórico, no hay una práctica y no hay una práctica que realmente nos dé los resultados, ¿no? Que es un poco complicado buscar o obtener eso. Muchas gracias, César, por toda la información que nos has dado. Eh, Agradezco a todas las personas que se han conectado. Por favor, síganme en mis redes sociales, Organizando Mamá 21, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok y también ya estoy en YouTube. Síganme, por favor, Organizando Mamá 21, como ya les había comentado, es una página que les doy toda la información de valor para los padres, para que puedan tener lo necesario en su día a día y puedan así educar
a buenos niños, ¿no? Y tener todo el tema de la organización. Acá dice Amanecer. Gracias a ti, César, pude sanar mi relación con papá. Excelente, gracias. Ella es Jenny, ¿verdad? Ella es Jenny, muchas gracias. Eh, y bueno, nada, también por favor, de las personas que no conozcan a César, pueden seguirlo en sus redes sociales. César, ¿nos puedes mencionar, por Claro favor? que sí. César Espinosa Coach, ¿no? César Espinosa Coach en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube y aquí en Instagram, ¿no? En todas las redes sociales estamos con bastante actividad, así es que pues van a encontrar muchos espacios de crecimiento ahí. Damos aparte, tenemos un club de lectura, un club de hábitos, tenemos club de meditación, tenemos talleres gratuitos casi todas las semanas y pues hay mucha información que vamos brindando de manera gratuita también para que pues le ayude y saque provecho quien se conecte y quien esté pues lista para esta información. Muchas gracias, muchísimas gracias. Encantado de compartir siempre con la comunidad de Organizando a Mamá. Gracias por la invitación y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, César, y todas las personas que quieran pertenecer a mi comunidad de mamás organizadas. Tengo un grupo de WhatsApp, por favor, me escriben por interno para poder agregarlas. Es un grupo gratuito donde doy mucha información de valor a diario. A diario les estoy dando bastante ayuda a todas las mamás. Así que si quieres pertenecer a mi comunidad, por favor, me escribes un mensaje para poder agregarte. Y eso es todo. La próxima semana, prepárese porque la próxima semana voy a estar con una súper entrevista que realmente en mi comunidad lo están esperando, que me lo han pedido ya muchas veces y por fin pude ya contactar con la persona adecuada. Así que la próxima semana vamos a estar con una súper entrevista. Sígueme en mis redes para que te enteres de qué va a ser la entrevista. Nos estamos viendo. Que tengan una linda noche.